Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Hoy podríamos decir para todas. Inauguramos en este sencillo acto una nueva edición del ciclo que coordinamos con la querida Roxana Artal, hoy ausente por motivos felices como son la inminencia de una maternidad, pero afortunadamente, al menos hasta ahora, que todavía la criatura no ha aparecido para reclamarla casi permanentemente, seguimos en contacto y ella está presente a través de todos los intercambios que venimos haciendo para organizar cada encuentro. El Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino, es la fusión de dos ciclos que hacíamos Roxana por un lado y yo por otro hasta el año pasado, en el bien entendido de que estábamos tratando cosas que se parecían mucho y de esa manera además podíamos ampliar el espectro de cada uno de los ciclos que están dedicados o está dedicado ahora este Coliseo fusionado a repasar los momentos más destacados, más relevantes y no siempre recordados, casi por la fatalidad del olvido en que caen las cosas del pasado, de la poesía argentina y de la relación que la poesía argentina ha tenido y sigue teniendo con la poesía del pasado, de la propia tradición argentina y de la poesía en lengua española y en otras lenguas. Por otro lado, venimos rescatando también lo realizado por distintas y maravillosas revistas de poesía. Los poetas solemos confabularnos en grupúsculos que se reúnen periódicamente en torno a objetivos comunes, pareceres similares acerca de cómo se piensa la poesía en un momento dado, y le damos a ese espacio, a ese vehículo que es la revista de poesía, o a veces en un sentido más amplio la revista literaria o de cultura, la posibilidad de hacer circular la poesía, que como sabemos siempre tiene dificultades, y justamente de eso vamos a hablar hoy con tres invitados que tienen mucho que ver con uno de los eslabones fundamentales para que la poesía circule. Y el otro eje justamente es el que tiene que ver con discutir cuestiones de actualidad o las cuestiones que hoy, como en el pasado, también han convocado a los poetas y a los investigadores, a los críticos, a los docentes, a los lectores, a la gente en realidad, en general, involucrada con la producción o la recepción de la poesía, que tienen que ver con cómo se edita la poesía, cómo es posible enseñarla, cómo circula la poesía, cuáles son las tendencias que en este momento podrían ser más dominantes en cuanto a estéticas, puntos de vista para la creación y para la circulación de la poesía, el lugar del lector y demás. Hoy tenemos a tres invitados que son o fueron libreros y que han tenido, por su propia inclinación personal, porque son poetas o tienen con la poesía una relación, una frecuentación, una intimidad, un entusiasmo, un interés fervoroso que los ha convertido en entusiastas y eficaces difusores de la poesía en las librerías en las que trabajan o han trabajado. Entonces el punto de partida va a ser reflexionar con ellos, primero que den cuenta de una breve autobiografía acerca de su historia como lectores de poesía, cómo se han hecho lectores de poesía y eventualmente autores de poesía, y a partir de allí obviamente ir acercándonos al eje principal del encuentro de hoy, que tiene que ver con qué pasa con el libro de poesía en la librería actual, teniendo en cuenta además todas las transformaciones que ha sufrido. Por un lado el libro, la economía, la circulación de las ideas, las palabras, los textos, con la aparición de las tecnologías y las redes sociales y demás. Presento a quienes me acompañan hoy, a quienes les agradezco muy especialmente la generosidad de estar aquí. Sandro Barrela, que es quien está a mi inmediata derecha, es poeta, librero y crítico literario. Comenzó a trabajar en la Librería Norte en 1991, es decir, hace más de 30 años, donde aprendió el oficio junto al recordadísimo y queridísimo poeta, maestro de libreros y
director de esta Biblioteca Nacional entre 1994 y 1996, Héctor Janover. Desde hace más de 15 años se desempeña además allí mismo como encargado y desde hace 25 colabora en distintos suplementos culturales escribiendo reseñas de libros. Es un muy buen poeta argentino que ha publicado varios libros de poesías, el último de los cuales se los recomiendo muy especialmente, se llama La Liebre, es un libro magnífico que lleva además, o establece un diálogo muy particular con dibujos extraordinarios de ese maravilloso artista visual que es Eduardo Estupía, que ha pasado por este ciclo también, y que ha sido además traducido al italiano y publicado este año en esa lengua en una editorial de la ciudad de Ferrara, Italia. Sus poemas integran antologías que aparecieron en nuestro país, en México, en Canadá, en Francia y en Italia. Facundo Fontanella, que está inmediatamente a la derecha de Sandro, se ve que se han ubicado prolijamente en orden alfabético. Es docente y cursa la maestría en Historia Intelectual en la Universidad Nacional de Quilmes. Trabajó durante 10 años en el rubro editorial, prácticamente abarcando todos los roles. Fue librero, corrector, encargado de librería, responsable de prensa y de redes sociales, corredor, traductor. En algún momento colaboró en proyectos de editoriales independientes. Publicó una plaquette de poemas, es también poeta, Navegación del Otoño, aparecido en el año 2021 por la editorial Trilce de Misiones, y actualmente se desempeña como profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela de Enseñanza Media Martín Buber, y trabaja también en el Ministerio de Educación. Y más a la derecha, pero no precisamente por eso, ubicado ideológicamente en ese extremo, y perdónenme el tono con el que trato de imitar malamente su acento caribeño, Fernando Rubio Carballés, nacido en La Habana, donde se recibió de diseñador gráfico en el Instituto Politécnico para el Diseño Industrial. Luego, habiendo iniciado en la misma Cuba estudios de música, se radicó en Buenos Aires, donde prosiguió con esos estudios. Manifiesta, y se puede dar fe de que es genuino y sincero, un profundo amor por los libros, y eso lo ha llevado a aprender el oficio de librero, primero de la mano de Dora Laterra, en la hoy extinta librería Lorraine, mítica librería de la calle Corrientes, que además toma su nombre del cine que estaba ahí al lado, el famoso cines de las L's, que aludían a famosos ríos franceses, el Loire. Bueno, había uno que era el Lorca, que no tenía que ver con un río, sino con... Pero era de la L, y es el único que quedó. Un tracto digestivo angosto, ¿no? Donde uno puede ir en medio de un olor a humedad a ver todavía películas del llamado cine de arte. Tras el paso por librerías también relevantes en su momento, o en la actualidad, como la Boutique del Libro y Libro Shop, y luego de 15 años también en la librería de Héctor Janover, con quien desde luego profundizó sus saberes en el noble oficio de la librería, trabajó allí junto a Sandro Barrela, o sea que se vienen maltratando recíprocamente ya desde hace años. Y a partir del 2014 se desempeñó primero como encargado y curador del catálogo de la extinta librería La Barca, de la calle Scalabrini Ortiz, a metros de la avenida Las Heras, y actualmente realiza esas mismas tareas, es decir, de encargado y de curador del catálogo de la librería que ha quedado en lugar de la librería La Barca cuando cerró, que es una sucursal de las librerías Cúspide en el mismo sitio. De modo que quienes hoy me acompañan tienen muchos elementos personales, biográficos, profesionales, vocacionales, podríamos decir, o devocionales incluso, que los ligan al mundo del libro en general y en particular al libro de poesía. Ustedes van a encontrar allí en el suelto que les entregamos cuando llegan, esa especie de programita de mano, para emular al cine Lorraine y otros del estilo, una serie de reflexiones y opiniones, y hay dos que a mí me parecen que son sumamente extremas, ¿no? Una es el famoso poema del recordado poeta, a quien habrá que hacerle aquí seguramente un homenaje, Guillermo Boido, un poema que se llama Sociedad de Consumo, muy breve, que dice: la poesía no se vende porque la poesía no se vende.
Es un poema que pertenece a La oscuridad del alba, que es el volumen que reúne la poesía completa de Boido entre 1970 y 2005. Pero también hay una afirmación de Girondo, que es menos idealista, o comparte el idealismo, pero complementado con una suerte de caída a la realidad más prosaica, en uno de sus célebres membretes, que eran como pequeños aforismos, textos breves en prosa, dice: un libro debe construirse como un reloj y venderse como un salchichón. Eso me lo dijo a mí también un librero al que yo me acerqué, también un librero mítico argentino, Hugo Levín. Cuando, siendo muy joven, me acerqué para ver la posibilidad de trabajar en una de sus librerías y me dijo: mirá, pibe, que acá no vas a venir a hacer algo romántico, idealista. Dice: acá venís a vender libros, que es como vender tomates, ¿no? O sea que compartía bastante enfáticamente la visión de Girondo. Entre estos dos extremos está la vida personal de los autores de poesía, de los lectores de poesía, y a mí me gustaría que, en el orden que quieran, ya han sido avisados de que esa iba a ser la primera pregunta, compartieran con nosotros, Sandro, Facundo, Fernando, cómo se hicieron lectores de poesía. Seguimos en el orden. El puño, la distancia. Estamos ahí. Hola, buenas noches. Hola, hola. Bueno, yo creo que le debo a una profesora del bachillerato, a la profesora Pfister. Hoy me acordaba de ella, estaba repasando un poquito los textos que Guillermo nos dio como para ubicarnos un poco en el clima que se iba a desarrollar esta conversación. Y bueno, se me aparecieron muchas personas, ya no ver desde ya. Pero bueno, pensaban en mi profesora, que mientras nos daba a leer García Lorca, en el año 83, no dejaba de afirmar su agradecimiento a Franco por haber detenido al comunismo en España. Entonces, pero bueno, bastante ecuánime. Yo igual la recuerdo con mucho cariño, porque para mí el descubrimiento de la poesía empieza de alguna manera en esas clases de cuarto año con la literatura española, donde leímos Manrique, donde leímos Góngora, leímos Góngora y nos enteramos de que era una metáfora. Y Góngora y la metáfora eran un tema como hoy para mí podría llegar a ser la física cuántica. La metáfora no digo que la domino, pero más o menos entiendo para dónde va. Pero en ese momento era como digo, ¿de qué está hablando este hombre? Pero bueno, ahí tuvimos Góngora, tuvimos Quevedo, tuvimos Manrique, tuvimos Machado, tuvimos Lorca y tuvimos a Franco como el muro de contención del comunismo en España. Por esa época asistí al primer taller de poesía con Carlos Escliar y un amigo, Gabriel. Escliar era el docente, tenía apenas unos años más que nosotros. Pero bueno, tuvimos la mala fortuna de que él tuviera la buena fortuna de ganarse una beca, así que el taller duró 2 clases. A pesar de lo cual leímos Ungaretti y leímos Pizarnik, que fueron como 2 deslumbramientos. Después, ¿Lo leían traducido, sí, en ediciones de Fabril. Exactamente. Sí. En fin, los grandes poetas europeos de ese momento. Sí, estaba la antología de la poesía surrealista en esa colección, que después publica Argonauta. Estaba Una temporada en el infierno. Exacto. Bueno, esos libros yo finalmente los terminé comprando a la vuelta de la escuela a la que yo iba, era el Nacional 17, en la avenida Rivadavia, entre Hidalgo y Parral. Parral Chica le decían los viejos de esa época, no sé cómo le dicen ahora. Había una librería muy pequeña que se llamaba Fiorentino, porque Fiorentino era el dueño de la librería, era el librero. Extraordinaria, diminuta, muy pequeña. Igual tenía un depósito que a veces lo habilitaba para que uno pueda revisar ahí algunas cosas. Pero bueno, ahí compré mi primer Enrique Molina, ahí compré estos libros de Fabril y bueno, ahí me fui haciendo un poco lector de poesía mientras escribía lo que se podía, que es más o menos lo que uno sigue haciendo, uno escribe más o menos lo que puede.
Digamos que la parte más seria de mi formación ya como poeta, tratando de escribir y de entender ciertos mecanismos que hacen que un poema funcione o que uno crea que puede funcionar, lo hice con Alberto Muñoz, que es un poeta que tiene talleres hace muchos años, es músico además, bueno, es un hombre polifacético, pero en el plano de la poesía trabajábamos tanto lecturas como lo que uno intentaba en ese momento. Con él terminé mi primer libro y después bueno, me despedí porque me parecía que era hora de hacer las cosas solo. No hice la carrera de letras, tuve un paso fugaz por la universidad, estudiando historia, 2 años, y después ya directamente me dediqué al libro. Y bueno. Es interesante, esto lo sé porque vos me lo comentaste hace poco, la decisión tuya de dejar un trabajo en una oficina donde ganabas bastante mejor para empezar a trabajar en Norte, además sin ninguna seguridad de que ibas a quedar ahí, estabas a prueba, o sea, como que quemaste las naves. ¿Qué te hizo dar ese mal paso, como la costurerita? No, el hastío del trabajo en una oficina y cierta idea romántica de que en una librería uno iba a estar como en un paraíso. Tiene ratos de paraíso, pero tiene otros ratos que no lo son. Sí, pero fue muy honesto, Héctor, porque el día que fui a presentarme como aspirante a librero, me dijo, pero vos tenés un trabajo. Digo, sí, pero no me gusta. Pero mirá que acá vas a estar a prueba por 2, 3 meses y podés no funcionar y además vas a ganar menos de lo que te están pagando y te puedes quedar sin trabajo. Digo, bueno, no importa. Bueno, creo que hizo todo lo posible para que yo no entrara a trabajar con él. Pero me dijo, mira, justo se fue una persona, necesito a alguien y bueno, probemos. Pero bueno, en el punto en donde Levin le dijo a Guillermo, mirá que vender libros es como vender tomates, Héctor fue un poco más lírico. A mí me dijo, mira, no dijo mira pibe, porque no era un modo de él, pero podría haber dicho mira pibe, que vos sepas que Goethe es un gran escritor está bien, pero vos tenés que saber que la colección austral la publica Espasa Calpe. Eso es un librero. Ese fue el punto de partida. Después, bueno, pasaron muchos años, trabajé 12 años con él, aprendí muchísimo. Y la librería fue otro lugar de formación, porque ahí tengo 2 recuerdos de lector que se encuentra por primera vez con un poeta al que no conoce. Entonces, uno fue Paul Celan, en una antología que había hecho Último Reino, poeta que yo desconocía completamente al poco tiempo de trabajar empezar a trabajar en la librería. Y bueno, no sé qué será Paul Celan en el español que yo leí, pero a mí esos poemas que empecé a leer me maravillaron. Bueno, eso de algún modo se lo debo a la librería. Y otro poeta que descubro mirando los libros en la librería fue el Teuco Castilla. O sea, Leopoldo Castilla, que yo no sabía quién era, conocía a su padre, pero no sabía que él era su hijo. Y le pregunto a Llanover, ¿quién es? Ah, me dice el Teuco, me dice, no, el hijo de Manuel J. Castilla. Y a mí me maravilló, sobre todo, un libro que se llama Teoría Natural. Pero bueno, sigue uno formándose, porque siguen saliendo libros y uno sigue descubriendo autores que no ha leído, porque a pesar de que la gente entra a la librería y cree que uno leyó todo, uno no leyó todo. Así que bueno, de paso... Antes quería hacer una acotación. Cuando comentaste lo de esta profesora que dijo le tenemos que agradecer a Franco, yo pensé que era una ironía, porque en cierta medida, para sostener esa ironía, uno podría decir, y la ligo a por ejemplo, la colección austral de Espasa Calpe, el franquismo hizo posible que se transformara el mundo de la edición en la Argentina, porque muchos editores españoles que eran republicanos se vinieron para acá, o algunos ya estaba acá. Por ejemplo, Gonzalo Lozada era el director de Espasa Calpe Argentina, era republicano y él con una dignidad extraordinaria en el momento en que el franquismo toma el poder definitivo en España,
él renuncia a Espasa-Calpe porque no quiere pertenecer a una estructura que tiene que ver con el franquismo. Y ahí crea la editorial Losada. Y así como apareció Losada, con un español republicano que ya estaba acá, otros, bueno, además Losada no solo hizo un trabajo extraordinario como editorial, sino que le dio cobijo a una cantidad de intelectuales españoles escapados del franquismo en España y de autores latinoamericanos que escapaban también de distintas situaciones de dictadura, por ejemplo Miguel Ángel Asturias de Guatemala, por ejemplo Elvio Romero de Paraguay, por ejemplo Neruda, que no estaba escapando de una dictadura, pero estaba aquí cumpliendo funciones diplomáticas, como después las cumplió por distintos lugares del mundo, y así podríamos nombrar a muchos otros, bueno, Enrique Sureña, una cantidad de intelectuales latinoamericanos o españoles que tuvieron cobijo en Losada, fueron publicados sus libros y además ellos realizaron tareas como editores, asesores, correctores. Y luego, bueno, MC, podríamos seguir con la cantidad de editoriales que surgieron, sudamericanas, toda la familia Rodríguez, en fin, que luego esas editoriales los españoles se vengaron y las absorbieron como parte de las multinacionales españolas, y después el mundo se vengó de los españoles porque ni siquiera son españolas ahora esas editoriales. Bueno, solo quería hacer esa acotación. Facundo, cuando quieras. Como decían en la película, qué mal nos vino que se muriera Franco en ese sentido. Al final. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Cuestiones biográficas muy similares un poco a las que cuenta Sandro. Yo también tuve una gran profesora de literatura que fue la que me incentivó la lectura y digamos, ahondar más en el género y también la escritura. En mi casa había muchos libros igual de poesía. Yo tenía una abuela que en los años 40 ella pudo hacer lo que sería el equivalente de un terciario hoy en día, y era periodista. Una vez ya fallecida, yo supe que escribía, encontré los poemas de ella, los tengo. Bastante infrecuente para una mujer Exactamente. de su generación, ¿no? Estamos hablando de una mujer que había nacido en 1925 y hizo toda su carrera entre la mitad de los 40 y principios de los 50. Y la hermana de ella, mi tía abuela, sin haber estudiado, conocía a la perfección las obras de Rubén Darío, de Baldomero Fernández Moreno, y también escribía. Todas estas cosas yo las supe cuando ella ya estaban, digamos, en los tramos finales de su vida, pero bueno, a partir de ahí empezó, digamos, el contacto con los libros de poesía. Yo recuerdo que en la biblioteca de casa había libros de Carriego, de Rubén Darío, como dije. Y después, bueno, en el secundario esta profesora mía, Liliana Zanca, una excelente profesora de literatura, ella tenía una gran inclinación por la literatura española y me hizo conocer a Manrique, que bueno, para mí fue un antes y un después, me parece, cuando tenía 16 años. Ahí me puse a escribir poesía. Y después yo tenía ese típico prejuicio adolescente de clase media que algunos tenemos por Borges cuando somos adolescentes, de diversa índole. Entonces ella me prestó un libro de ensayos como para poder entender a Borges y me lo revolé por la cabeza así. Ahí fui a leer la antología vieja de MC que me habían regalado, la de poemas 1923, 1953, creo que es la que agrupa los 3 primeros libros de Borges de poemas, y a partir de ahí, bueno, fue un camino de ida. Mucha poesía española, fundamentalmente es la que prefiero, bueno, Quevedo, Góngora, la denominada generación del 27 de alguna manera, Cernuda, Alberti, bueno, todos los Lorca, de Losada claro, de alguna sí. manera, que es muy curioso. Si uno va a España no son tan conocidos, porque justamente el franquismo en su época se encargó de prohibir que esa literatura circulase. Es más hondo el conocimiento de algunos autores de esa época que tenemos aquí en Argentina y el valor que les damos, Sí, sí. salvo Lorca tal vez. La editorial Losada, que era la que publicaba a todos estos autores, llegaba en cuentagotas clandestinamente, Sí. a través de Francia. Llegaba primero a los refugiados españoles, muchos que había en Francia, como los Goytisolo, por ejemplo, para citar un caso conocido y emblemático, y de ahí llegaba contrabandeada a España. Pero pensemos que Losada no solo publicó a todos esos autores españoles y latinoamericanos, publicó a todo el existencialismo, Sartre incluido, publicó a Gide, publicó a... Bueno, yo he sido editor de Losada ya no en manos de los Losada, la editorial, porque el hijo de Gonzalo se dedicó a destruir prolijamente y con torpeza todo lo que había creado su padre. Como dijo alguna vez Nikita Mikhalkov en relación a
al hijo de un gran director de teatro ruso que no era tan talentoso como el padre, dijo, bueno, la naturaleza en alguien tiene que descansar. Bueno, yo creo que la naturaleza descansó en Gonzalito Losada y bueno. Pero bueno, el dueño de la editorial todavía podía mantener en el año 2004, estoy hablando, o sea, más de 70 años de que habían empezado las fructíferas relaciones de Losada con grandes editoriales francesas como Gallimard, las mejores relaciones, porque claro, los franceses no olvidaban que en los años duros de la posguerra europea, Losada era el principal cliente de ellos, y le salvó las papas, para decirlo en términos criollos, a editoriales como Gallimard y tantas otras editoriales francesas. Una pregunta, Facundo, Sí. para seguir con para completar esta biografía tuya. ¿Cuándo empezás a ser vos comprador de libros de poesía? ¿Y qué relación empezás a tener vos como consumidor, si cabe el término, de libros de poesía y de libros en general, ¿no? Yo me crié en el conurbano bonaerense y había muy pocas librerías. Había que viajar bastante para llegar a alguna librería. Vivía en San Justo yo. Y había una única librería que se llamaba ABC, que estaba ahí en la avenida Arieta, que tenía, si bien tenía libros nuevos, mayormente tenía saldos usados. Ediciones que uno no podría ni imaginarse encontrar, como recuerdo una antología de poetas napolitanos editada por la Dante en su momento. Bueno, los viejos libros de Losada, de la colección de Biblioteca Clásica. Sí, a partir de los 17 años más o menos, considero yo que ahí empecé a ser un comprador serial de libros de poesía. Y eso un poco también me marcó, digamos, ¿cómo decirlo? La vocación temprana del libro, porque yo dije, la verdad que ante el panorama que me ofrecía el mundo cuando yo estudiaba la carrera de comunicación en ese momento, no estando recibido, dije, bueno, tengo que trabajar de lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Leer, sencillamente. Entonces fui y pedí un trabajo en una librería. Así que ahí empezó, digamos, mi trabajo en el mundo editorial, fundamentalmente no solo para subsistir, sino para poder leer también, gratis. Eso es. Y así arranqué en Cúspide en su momento. Y bueno, después hice digamos, si bien hoy ya no estoy, digamos, en ninguna librería, sigo escribiendo y me vinculo con gente del ambiente. Yo no lo dije, pero yo también soy Escuela Norte. O sea, lo tuve a Sandro de maestro de alguna manera, trabajé 1 año y medio con él en Norte. Y justo, digamos, ahí me jubilé del mundo del libro y pasé a la educación. 1 año y medio con Sandro fue demasiado. Fue extraordinario, fue. Había que descansar. Extraordinario. Bueno, gracias, Facundo. ¿Fernando? Hola. Qué difícil. Bueno, no va a ser tan interesante ni tan, qué sé yo, mi formación, mi acercamiento al libro, pero bueno, nada, tengo algunos recuerdos de mis primeros contactos con el libro. Uno de ellos es mi padre, que es inevitable recordarlo, porque era un tipo que amaba la poesía. Mi viejo era un personaje particular porque era medio analfabeto, en realidad no había terminado la primaria, pero tenía un diccionario que era su libro, gracias a lo cual tengo muchos diccionarios en mi casa, porque yo le tengo un homenaje ahí como... Él leía el diccionario, para él ahí estaba el saber, y sabía de memoria un montón de cosas de poesía, digamos, tenía en la cabeza, tenía un gran amor por la poesía, le gustaba mucho, y de chico nos hacía aprender de memoria versos de José Martí y cosas así, sabía poemas de Amado Nervo, digo, tenía toda una cultura, la verdad que no... Si alguien me dice de dónde la sacó, no tengo idea, no tengo este registro. Pero sí tengo el recuerdo ese de mi viejo de chiquito jugando con nosotros y haciéndonos aprender los poemas de Martín, ¿no? Sobre todo fue el comienzo. Después tuve, como todo el mundo, bueno, un recuerdo en el colegio. En la secundaria tuve un profesor que leía... profesor de literatura que leía la poesía en el aula de una manera tan apasionada, era un amante tengo el recuerdo, siempre cuento, de el tipo leyendo los poemas de Julián del Casal y el ver al tipo como disfrutaba eso fue una de las cosas que a mí me hizo creer que ahí había algo que a mí me interesaba, ¿no? Siempre lo recuerdo, a Domingo, fue
Un tipo que después le fue muy mal, la verdad que sí, porque bueno, nada, tenía cosas que en Cuba no funcionaban mucho, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí siempre recuerdo la pasión del tipo por la lectura, ¿no? Siempre que me acerco a un libro de poemas o no sé qué, me acuerdo de este hombre leyendo. En Cuba circulaban, bueno, uno de mis primeros libros fue una antología de los poetas del 27, Vicente Alexandre, Lorca, bueno, fueron los primeros así poetas que leí. Mucho Lorca, porque bueno, Lorca y Cuba tuvieron una relación importantísima. Muy fuerte, claro. Tengo el recuerdo claro de una vez que me encontré un libro de García Lorca en el medio de un aguacero en la calle. Llovía, yo salía de mi casa y había un libro en el piso, que es un libro en un charco de agua. Levanto, Lorca por Lorca, lo tengo el libro todavía. Abrí así al azar y apareció el pequeño poema Infinito, para Luis Cardosa y Aragón. Lo leí ahí parado bajo la lluvia y ese dije, no, man, yo tengo que leer a este tipo todo lo que escriba, ¿no? Y así, en Cuba no leí mucho porque la verdad que la literatura que circulaba en ese momento era más o menos muy parecida. O sea, leí, pero no tengo grandes recuerdos. Leí muchísimo más desde que llegué a Buenos Aires, ¿no? Que nada, calle Corrientes y la riqueza de librerías. En Cuba es más práctico que uno vaya por ahí a bibliotecas y saque libros. Y que No, la la cultura biblioteca de del colegio tenía la una... cultura de la librería no es tan No. De hecho, yo siempre ¿Eso digo fue que siempre así o fue después de la revolución? Digo? en mi recuerdo es post-revolución, digamos. Pero bueno, en realidad tampoco podría hablar mucho de lo que no sé. Tampoco, No, yo pero podría por llegar ahí- a ser por ahí lo uno más sabe- parecido a un hijo de la revolución, nací en el Claro. 70. Entonces, Uno puede saber yo- cómo eran las cosas en su país aunque no haya nacido. Sí, ¿no? obvio, sí, A sí. eso me sí. refería la pregunta. No, seguro. Que hubiera sido testigo de cuando llegó Lorca a La Habana. Esa tarde me acuerdo. Y después Claro. me interesa mucho el tema de la editorial Losada, de la cual quiero también acercarme ahí, porque cuando me preguntan cómo te gustaría que sea tu biblioteca, siempre para mí digo, la biblioteca ideal es Losada. El catálogo de Losada es para mí la biblioteca ideal. Si yo tuviera que elegir cómo quiero la biblioteca, cómo quiero que sea mi biblioteca, toda la gente que me conoce lo sabe, siempre digo, Losada tiene un catálogo para mi gusto, ¿no? Perfecto. Tengo muchos libros de Losada y me encanta. Y nada, acá pasó eso. Tenía como mucha sed, muchas inquietudes. Discúlpame, para entender mejor esta biografía tuya, que es por motivos obvios diferente de la de ellos, ¿a qué edad tenías cuando llegaste a la Argentina? 23 años. Claro, eras muy joven todavía, o sea que todavía te cabía 24 estaba, sí. una especie de aprendizaje en varios empecé terrenos. Cuando digo, a ver, en esa época las librerías en Cuba, yo compraba libros igual en la Moderna Poesía y en un par de librerías que eran muy pocas librerías, o por lo menos en mi barrio, de hecho, no había librerías, o sea, tenía que moverme para el centro de la ciudad, pero no había muchos libros, la verdad que no. Cuando llegamos a Buenos Aires, vas a una librería, ves la cantidad de cosas que hay, la cantidad de posibilidades, y ahí empecé a... Y nada, más o menos al año de estar acá, por razones de amistad y todo eso, Dora, que es la madre de mis mejores amigos de acá, conociéndome, digamos, sabiendo gente que tiene grandes bibliotecas en su casa, me dijo que había un espacio en la librería de Lorraine, si quería probar, que sé yo, estaba trabajando de otra cosa, en una ferretería de hecho, y me dijo, nada, que hablé con el dueño con Pedro Cirera, que tengo también un recuerdo muy gracioso porque Pedro me dijo, le voy a hacer el favor a ella, que es la encargada y es mi amiga de toda la vida, pero yo no tomo cubanos. Me dijo, yo cubanos... ¿Por qué? Pregúntaselo a Franco. Dijo, claro, y ahí, dijo, yo cubanos en mi librería no quiero. Y era un tipo que la verdad tenía uruguayos, bolivianos, pero dijo, cubanos no, tomé 2 cubanos en una época y no me... Le voy a hacer el favor a ella, yo en un mes te digo sí, te pago y seguís, o te digo gracias. Me pagó y no me dijo nada, así que seguí ahí, estuve un par de años ahí trabajando. En esa época fue donde conocí a Daniel Milano, que es un amigo todavía hoy librero de Hernández,
charlando con él y qué sé yo, me dijo, mira, hay un librero que se llama Héctor Janover, que escribió un libro que puede llegar a funcionar como una especie de manual, digamos, para trabajar en una librería. Un libro gracioso, donde cuenta anécdotas, qué sé yo. Me recomienda el libro de Janover, yo agarro el libro, lo compro y me lo leo enseguida. En esa época leía muchísimo y muy rápido. Terminó el libro y me dijo, bueno, el tipo tiene una librería ahí en Las Heras, si querés ir a conocerlo. Y nada, ahí fui a Norte una vez, ahí no. Llegué, yo buscaba poesía de un poeta cubano que se llama Luis Rogelio Nogueiras, que no había nada en Cuba en esa época, y a Janover le llamó mucho la atención esa búsqueda, porque era un tipo que él había conocido, Janover había estado en Cuba, y le gustaba que alguien viniera pidiendo esa rareza que a veces no... Así que ahí charlamos, me regaló sus libros, le comenté que había leído su libro, qué sé yo, y quedó un lindo vínculo, y de ahí me hice cliente de Norte, en realidad. Yo vivía en Buenos Aires y compraba libros en Norte, y a los 2 años de eso, habiendo trabajado en varias librerías y qué sé yo, en un momento me quedo sin laburo, le dejo un currículum, y ahí pasó, creo que un año y pico, y un día me llamó, me acuerdo que había terminado un momento incómodo de una librería, y me fui, decidí así de pronto quedarme sin trabajo, de una manera casi, no sé, sin mucho sentido, y llego acá y tenía un mensaje de Janover ese mismo día, que quería que nos viéramos, así que nada, lo llamé enseguida y ahí arreglamos y empecé a trabajar. Me acuerdo que empecé me citó en el bar, hablamos de lecturas un poco, ¿qué te gusta, esto, aquello? Me acuerdo que su indicación fue, bueno, mira, ahí vas a conocer a Sandro, que lo único que yo te pido como formación es que lo escuches a él. Yo quiero que trabajes, que primero no hagas nada, o sea, vos escuchalo a él, te vamos a indicar cosas, pero yo quiero, ese es el trabajo que yo quiero, ya él lo sabe, así que yo no te voy a decir nada. Me preguntó qué leía, que sí, que no. Me dijo, bueno, listo, ¿cuándo querés arrancar? Ya le digo, me dice, no, vení mañana, qué sé yo. Bueno, ahí empecé y me acuerdo que empecé a trabajar y no hablamos de dinero, en ningún momento hablamos de cuánto iba a cobrar y nada. Yo empecé a trabajar y después en un momento le digo, ya no hablamos de cuánto voy a percibir. Digo, no tanto, y la verdad que era más de lo que yo venía ganando y todo, así que bueno, creo que diciembre del 99 empecé, cuando se fue Carlos. Sí. Así que bueno, desde ahí, bueno, nada, fueron 15 años fue la escuela, o sea, muchísimos amigos me dijeron, la verdad que trabajaste y estuviste un montón de años para entrar a ese lugar, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, nada, ahí estuve 15 años y ya después de eso nada. En algún momento apareció la posibilidad de estar a cargo de un catálogo en otra librería y bueno, y ahí me moví de lugar, que me costó bastante, la verdad que sí, me costó bastante, sí, confieso. Sí, no, mucha gente iba ahí a vernos ahí. Me doy cuenta de que este encuentro, que no tenía el propósito de ser un homenaje, se va transformando involuntariamente en un homenaje a Héctor, que deberíamos hacérselo seguramente en otra edición de este ciclo, porque además de ser el librero y la persona maravillosa que fue Héctor, yo tuve la posibilidad de conocerlo bastante, claro. Como así también a Débora, su hija, que continúa a cargo de la librería. Además fue un poeta notable, dirigió esta biblioteca, editor también, y ha publicado, todavía nos beneficiamos y le agradecemos los registros de las voces de grandes escritores argentinos que lo grabó en esa época en vinilo, como Alejandra Pizarnik, Jorge Luis Borges, Cortázar. Sí, Marechal, Tuñón, los discos. Marechal, Tuñón, exactamente, esos 8 o 10 discos que por suerte fueron fueron digitalizados y rescatados y ahora es más fácil encontrarlos. Nada, una persona inolvidable, así que bueno, solo quería hacer esa aclaración. Bueno, ya presentados los currículums, los hemos aceptado a los 3. ¿Estamos contratados? Contratados para seguir charlando. Poner la música, Victoria. Ahora sí, todavía no te vamos a decir cuánto vas a ganar, Fernando, pero seguramente menos de lo que venías ganando. Era lo que estaba esperando. Pero ahora sí me gustaría que hablen como los libreros que son o han sido. ¿Cómo ven el oficio? Vamos a empezar de hoy para atrás, digamos, ¿no? ¿Cómo es hoy el oficio?
habida cuenta de que ese mundo de la librería y dentro del cual circulaba el libro de poesía, ya con sus particularidades, con su marginalidad, porque el género siempre ha tenido esa característica por su propia condición, a cómo ha cambiado a hoy, porque ha cambiado la relación de las personas con los textos, que son obtenibles de muchas otras maneras. Totalmente. Y también porque la poesía ocupa un lugar diferente, no sé si mejor o peor. Hay una relación con el lenguaje que no es la misma. Por un lado, está como diversificada, hay mucha más gente que escribe y publica poesía, sí. Pero al mismo tiempo creo que en el común de la gente, lo que yo percibo, sin ánimo de ser apocalíptico, tampoco integrado, para citar al amigo... El primer libro que me compré en la Argentina, Humberto Eco. Al amigo italiano. Creo que hay una pérdida de una sensibilidad que estaba más a flor de piel en la relación que todos tenemos con la palabra, ¿no? Hay una especie de vaciamiento, de achicamiento de las posibilidades del lenguaje. El lenguaje se ha vuelto más utilitario, más plano. No sé en qué medida todo esto repercute, pero bueno, me gustaría que nos compartieran con nosotros, sobre todo al principio Fernando y Sandro, que están hoy trabajando en la librería, pero también Facundo, porque si bien no trabajás ya ahora, seguís teniendo con la librería seguramente una relación intensa y cercana por tus otras actividades actuales. ¿Cómo es hoy? ¿Qué le pasa hoy al libro de poesía en la librería? ¿Qué le pasa al libro? En principio, y más allá de los avatares editoriales del mercado, comerciales, me parece que lo que sigue funcionando con el libro es su condición de fetiche. Y a pesar de que el acceso a los textos hoy es mucho más sencillo a través de plataformas o de tecnologías que no son el papel, algo pasa, o yo percibo que algo pasa con el formato papel, libro tradicional, que hace que poetas jóvenes ansían, desean y celebran cuando tienen su libro en papel. O sea, no les da lo mismo. Los blogs, no sé si siguen funcionando, yo no soy un gran visitante de blogs, pero bueno, pero existen revistas digitales y todo eso funciona fenómeno. Pero chicas y chicos que hoy tienen entre 20 y 25 años, pongamos, o sea, han nacido en un mundo digital, manejan computadoras desde el jardín de infantes, quieren el libro en papel. Claro. El propio. El libro propio. Punto seguido. Eso en cuanto al libro de poesía, digo, ¿qué le pasa a una chica o un chico de 20 años que no se conforma con tener su libro colgado en la web? O que le publiquen en una página de internet 4 o 5 poemas, lo que sea, quiere el libro en papel. Y la felicidad que le produce ver en una vidriera de una librería su libro es increíble. Ahora, como lectoras y lectores también pasa eso. O sea, muchas veces la afirmación de no, es que los chicos ya no leen, no es que los chicos no se interesan por el libro en papel. Yo digo, no, para nada. Digo, yo no tengo ninguna estadística respecto de cuánta gente lee hoy y cuánta gente leía en la década del 60, no lo sé. Pero creo que intuyo, es más intuitivo que otra cosa, hay como una especie de cifra permanente o de promedio que se traslada en el tiempo, que siempre lee más o menos la misma cantidad de gente. O sea, yo no creo que haya decrecido. Si leen cosas más interesantes o no, bueno, no sé juzgarlo eso. Pero muchísima gente de entre 18 y 30 años que podrían leer en soporte digital. Miren, yo el libro lo quiero en papel. Tengo el PDF y ya lo leí, pero quiero tener el libro. Claro. Bueno, entonces digo, hay algo que va más allá de estilos, estéticas, digo, atendiendo también esto que decís vos de
bueno, ¿qué pasa hoy? Si hay una sensibilidad que se aplanó o hay un tratamiento de la palabra que difiere del que tenía hace unos 15, 20 o 30 años atrás, sí, seguramente sí, en algunos casos, y en otros no. Siguen surgiendo como poéticas de alta intensidad o de mucho cuidado del lenguaje, al lado de, y ahí sí abrimos un juicio de valor, digo, cosas que uno dice, bueno, verdad que no tendría mucho sentido que esto esté publicado. Bueno, está publicado, ¿qué va a ser? No ejercemos censura previa, pero, y para pasarle la posta a Fernando, de la actualidad hacia atrás lo que hay es una proliferación de editoriales y materiales circulantes, creo yo, debido a que es mucho más sencillo, son mucho más sencillos los procesos de producción del libro. Es mucho más fácil hoy hacer un libro que hace 30, 40 años atrás. Digo, pequeña autorreferencia, cuando publiqué mi primer libro con Víctor Redondo en la editorial Último Reino, me dijo, bueno, vamos a hacer 1500 ejemplares. ¡Wow! 1500 ejemplares. Bueno, tuve cajas de ese libro. Y me cansé de regalar el libro, pero bueno, ahora me deben quedar 10, 15 nomás, pero 1500 ejemplares. Y además me advirtió, me dijo con total honestidad, yo ese libro lo pagué. Y además eso, bueno, los otros tuve la fortuna de que los pagaron los editores, pero ese primer libro pagué la edición. Y él me dice, yo me quedo con 30 ejemplares, 50 ejemplares, me dice. 30 le doy al distribuidor. Y los otros 20 los tengo acá porque se los doy a poetas y bueno, así como a mí me llenó de libros, me digo, te doy todos estos libros a vos, bueno, también voy a dar el tuyo, etc. Los otros 1450, pasé a buscarlos, están acá. Y así fue. Ahora se hacen tiradas de, pueden ser 100, 200, 300 y está más que bien, ¿eh? Pero bueno. Ahora, antes de pasar a Facundo, yo no sé si, porque también pasé por un poco como ustedes, o sobre todo como Facundo, por todos los lugares posibles en relación al libro. He sido periodista cultural, editor, corrector. No fui vendedor de libros, pero trabajé en la librería Gandhi coordinando el foro durante varios años y estuve muy cerca y eran mis mejores amigos de ese momento, eran los libreros de Gandhi, Nicolás, Martín Subieta. Y otra gente que fue pasando por ahí, Raúl Illescas, Guillermo Piro. Y no tengo ese fetichismo del libro. Y desde que yo no usé redes hasta hace muy pocos años, concretamente hasta el 2016 más o menos, para poder putear al macrismo públicamente, no había tenido necesidad hasta ese momento. Y nunca tuve tantos lectores. Y a partir de cierto momento, cuando me cansé de putear al macrismo y a otros, empecé a publicar mis poemas. Y nunca tuve tantos lectores de mis poemas como ahora. Y además, habiendo publicado hace poco, el año pasado, hace un año y medio, un libro, lo compró mucha menos gente que la cantidad de gente que me ha comentado poemas de ese mismo libro publicados previamente en Facebook, ¿no? O sea que entiendo que al que no tuvo el fetichismo del libro, a lo que iba con que yo que estuve por todo el circuito, cuando uno trabajó en la cocina de un restaurante, sabe que no todo es tan ideal como el plato que llega a la mesa, ¿no? Y que pueden pasar cosas espantosas ahí en esa trastienda. Y en el mundo del libro pasa lo mismo, comentarios de libros que se hacen por favor, libros que se editan porque los pagaron los autores y son horribles, que no es el caso del primer libro de Sandro, no, yo lo puedo decir. Hay editoriales que se dedican a eso, como Duncan, por ejemplo, que publica libros. Basta con que vos tengas el dinero y te puede publicar efectivamente no un libro construido como un reloj, sino construido como un salchichón, y que después hay que vender como vaya a saber qué, ¿no? Entonces me pasa eso de que no tengo esa especie de aura, y además hay veces que prefiero leer en digital. Yo, si me voy de vacaciones, que me llevo un Kindle con 50 libros para ver, no me leo los 50 libros en 15 días, pero para tener una variedad que si tuviera que llevarlos en físico sería un peso, ¿no? El ancla. Bueno,
siendo como soy un fetichista del libro, yo creo que, digamos, no voy a hablar enteramente en contra, voy a hacer algunos matices. Si uno se quiere, digamos, guiar por lo que es la poesía más consagrada, más clásica, hoy, digamos, va a una librería y probablemente se consiga unas generosas obras completas por la módica suma de 4 ceros y un 10, más o menos. Y bueno, uno creería que sí puede decir, bueno, la poesía circula mucho, digamos, en las librerías tradicionales. Pero también es un momento muy interesante porque de alguna manera la poesía, o por lo menos en Argentina, no tengo referencias de otros lugares del mundo, tiene una cosa, digamos, en cuanto a la edición de hazlo tú mismo. Entonces, de 15 años atrás hacia hoy, es innumerable la cantidad de editoriales independientes que publican poesía de diversa índole. Me parece que es un fenómeno muy singular que tenemos por estas costas. Entonces, nada, qué sé yo. De ahí, digamos, hay otros problemas, me parece, respecto de lo que es por ahí las cantidades o cosas que vos mencionabas. Antes era mucho más difícil, de alguna manera, no era difícil publicar, las tiradas eran más grandes, el acceso al libro era más masivo. Hoy por ahí uno, siendo un autor novel en el sentido de que está comenzando a publicar, le cuesta mucho por ahí entrar en el circuito. Publica por una editorial que le saca una única tirada y después ya no hay, o sea, se tiene que ir a buscar otra, es un pequeño peregrinaje que hay. Pero yo creo que es un momento en el que, digamos, la poesía está muy activa, muy viva, por diversos canales que no son solamente las librerías, están, digamos, se mueve mucha poesía por lo que son las redes sociales. No voy a hablar del contenido de las cosas que se suben a las redes sociales, porque, bueno, pero bueno, es un canal de difusión muy amplio que veo, que convoca a mucha gente. Hay grandes eventos de lectura y demás que de alguna manera terminan reconduciendo a que uno vaya a la librería y hable con el librero. Me parece que es la mejor manera de, digamos, establecer un mapa de lecturas, sobre todo en poesía. Y otro fenómeno que me parece que, digamos, por ahí sí es muy propio de esta época, en cuanto a lo que es la poesía, están, digamos, los lectores que leen poesía, solo leen poesía, no los podés sacar de eso, sobre todo lectores jóvenes, y son muy apegados a ciertos catálogos de editoriales bastante contemporáneas. Y, digamos, a la inversa, los lectores de narrativa están, digamos, solo ahí, digamos, solo leyendo narrativa, novelas, cuentos, y cuando uno les habla de la poesía, preguntan por prácticamente qué es eso. Entonces, me parece que es un momento con muchas singularidades, digamos, que vale la pena rescatar en cuanto a lo que es la circulación de la poesía hoy en día y, bueno, en las librerías. Paso a Fer. Bueno. ¿Qué decir? No, muchas ideas pasaron en el camino. Una tenía que ver con Llano, volver a Llano. Me acordaba de algo que siempre hablábamos nosotros, hablando ya como del oficio, cómo ve uno el oficio, qué sé yo. Y en una época decíamos con Sandro, cuando compartíamos ahí el espacio en la librería, que el trabajo nuestro se ha convertido de alguna manera en saber con qué quedarse, ¿no? Porque en un momento empezaron a aparecer las novedades que en nuestros inicios eran 10, 12 libros y en un momento ahora, Planeta Sudamericano sacan 70 títulos y es una barbaridad, ¿no? Todo eso es parte del trabajo del librero. No comparto lo del lector de poesía. Yo creo que nosotros estamos atrapados en una especie de bisagra extraña entre, obviamente, la cadena de producción que conocemos, que tiene todos sus meandros y toda esa historia, y que viene a ser como el final del camino, ¿no? Lo que ve la gente, el tipo trabajando ahí en el local. En realidad es una tarea que tiene un pasado, tiene todo un montón de... Y nosotros estamos justo en la bisagra donde el encuentro de la persona con el libro puede ser un camino de ida que no sabemos a dónde va, ¿no? Pues, me gusta mirar mi trabajo en ese lugar. He trabajado en librerías donde obviamente se valora un poquitito más la poesía que donde estoy ahora, aunque trato de tener mi sección ahí cuidada. Y sí no comparto
¿cómo se llama? El tema de del que el lector de poesía no le gusta leer otras cosas. Yo, al contrario, me parece que el lector de poesía es un tipo que es más fácil que yo me lo lleve a otras secciones, que es un lector más rico, que le puedo hablar de arte, de arquitectura, de música. Es bastante más probable que yo a un lector de poesía le pueda mostrar otros libros. Yo digo que el lector tiene como un canal de lectura donde yo trabajo, ¿no? Mi trabajo es ver qué libros entran ahí adentro. Yo, ¿no? Empiezo a atender a una persona y mi trabajo es ver qué otros libros, ¿no? Me lo agradecen al final, a la larga. Me dicen, mira, yo no iba a leer esto, no tenía pensado, pero bueno, sí, la verdad que por ahí. Y es encontrar esos otros libros que pueden acompañar. Y es más fácil, para mí es mucho más rico el lector que viene buscando poesía, y justo ahorita les decía que me pasó una cosa muy graciosa que me recordaba Fragmentos a Suimán. Hace 3 días que viene gente a buscar poesía a la librería, cosa que no ¿Sabían? no siempre sucede, ¿no? Pero sí, insisto en que para mí es un lector mucho más rico si se lo trabaja con el debido, ¿no? En general es un lector que muchas veces está mirado como que compra poco, que, no sé, mira mucho, etcétera, etcétera. Yo creo... Sí. Compra poco, mira mucho. Compra poco, mira... No, yo Igual creo que yo hay... le repreguntaría a Facundo. Sí. Yo me imagino, por cómo lo dijiste, y se me armó el mapa de lector hiper joven que lee a lo hiper par, al contemporáneo, casi que lee a sus amigos, digamos. Yo creo que Sí, estabas igual, pensando, porque si no estás pensando en eso, comparto lo que dice Fernando. El lector de poesía en general juega a varias bandas, Sí, digamos. O es sea, en mucho general más es un lector amplio. mucho más permeable Lo que que sí... el lector que no lee poesía. Y conocemos muchos lectores que son muy buenos lectores de ensayo, de filosofía, de narrativa, que frente a la poesía se pierden y no saben por dónde empezar. No solo no saben, no les interesa y dicen, no, es que la vez que probé, agarré, no entendí nada, no me pasa nada. En general no me pasa nada, no es una cuestión de comprensión, es una cuestión de inteligibilidad, sino de no me sucede nada. Yo Leo creo que esto, hay algo de la velocidad que le juega en contra, ¿no?, a la poesía, y de esto lo hemos hablado también, Sí. ¿no? Los tiempos de la poesía no son los tiempos de la narrativa, y mucho menos los de la vida real, y mucho menos los del mundo virtual, que es como la nueva efervescencia feroz en la cual con la cual estamos conviviendo hoy, y yo creo que... En ese sentido, justamente, esta especie de identikit que están haciendo espontáneamente del lector de poesía y del cliente que va a la librería, ¿ha cambiado? Los tres tienen una experiencia de muchos años ya con el lector en la librería. ¿Ha cambiado en función de estas transformaciones que ha habido en el mundo? ¿Había un lector más avisado? Porque también han cambiado los libreros, hay que decirlo. Sí. No es tan común ahora encontrarse a libreros como ustedes, y no lo digo por halagarlos, pero digo, si no, no estarían acá, porque hablar con libreros que no tienen la menor idea de lo que venden, pero a mí me ha pasado ir a una librería que Nabokov no existía porque no estaba en el catálogo. No lectores, claro, sí, es verdad eso. No, eso es verdad. Somos en cierto sentido de otra generación, con otra escuela, digamos, ¿no? En tu caso, un libro y te pasa algo y te interesa mucho haber leído lo que para mí es importante. Me acuerdo que ya no me decía, no, para poder vender un libro, que era el objetivo, digamos, estábamos ahí para vender libros, no estaba en discusión que la cuestión comercial era importante, vivía de eso, ¿sí? Era importante que se vendiera un libro. Una de las cosas que me acuerdo que siempre la recuerdo y la uso también para trabajar, porque trabajo con gente muy joven ahora. En un momento yo estaba trabajando con Janover y estaba por hacer una factura y Janover me dijo, no, vos te apuras mucho, no te apures. No te apures. El cliente, cuando él quiera, te dice, ya, me llevo esto. Vos mostrale libros. O sea, qué loco, ¿no? Yo estaba ya, viste, no le faltó todavía, no te esa preocupes. venta, pero él estaba pendiente de que esa venta podía ser mayor. Otra cosa, el tipo. Y ese tipo de cosas que hoy, más allá de que... Yo creo que el lector no ha cambiado... Uy, perdón, sí.
El lector no. Siempre hay un buen lector, siempre hay esto. Lo que sí hay, bueno, Francisco, tu viejo, ¿no? En la ardua tarea del aprendizaje del Facebook, Sandro me cuenta un día que estaba un domingo enseñándole a su padre a usar el Facebook. Este es tu muro, esta es la no sé qué, esto es lo que ve la gente, esto es lo que vos podés escribir, vos podés seguir acá. Y Francisco lo mira así y le dice, lo que pasa es que cuando yo era joven no había tanta gente, ¿no? Pasa eso. Hoy en día, el otro, bueno, al margen de esto justo que estamos hablando, un amigo me pasa un libro que lo estuve leyendo ayer y hoy, de un ensayista ecuatoriano, vive en España, que se dio cuenta de un fenómeno que sucedió en España en los últimos meses, que es que editoriales importantes de libros de papel empezaron a una suerte de pesca de los escritores de poesía jóvenes que estaban funcionando mucho en la red, ¿no? Y escribió un ensayo, el tipo se lo premiaron ahora en la no sé qué de Málaga, bueno, está el libro ahí, lo edita Páginas de la Espuma, un ensayito. La lira de las masas, no me acuerdo cómo se llama. Sobre cómo las editoriales del papel, del libro de papel, intentan buscar en la web qué es lo que está funcionando para... Es cierto que... Con los influencers también, bueno, ¿no? Se convierten en éxitos editoriales porque han sido primero o son un éxito en las redes. Exacto. El tema, para mí, lo único que se juega aquí es, hoy en día, es el tema de la velocidad. O sea, ¿cuánto tiempo dura un libro, no? Siempre... así como es muy fácil editar, es cierto que nosotros tres nos juntamos, mañana tenemos una editorial, 10 libros en la calle, y bueno, ¿cuánto dura eso? ¿No? Hay otro el tema. asiento de él es como el conocimiento. O sea, el verdadero asiento, yo le digo a los chicos jóvenes, ¿no?, que googlear no es saber googlear. Hoy en día a los chicos no les importa mucho, porque tienen el Google a mano y toda la información enseguida la buscan ahí. Y nosotros aprendimos de otra manera y tenemos, creo que nos... Sí, de la misma manera que tu padre, apenas alfabetizado, tenía una biblioteca en la cabeza de memoria, sí, que era algo también que se perdió generacionalmente, creo que por las malas influencias de la psicopedagogía, que dijeron, no hay que aprender nada de memoria, y así nos perdimos la posibilidad de... Yo no soy ya un lector que tenga en la cabeza poemas de memoria, hay algunos que me han gustado mucho y los conozco por haberlos leído tantas veces, ¿no? Sí, en otro orden yo creo que siempre pasaron más o menos las mismas cosas, solo que uno puede verlas de alguna manera o no, ¿no? Eso de que, bueno, ¿cómo es el lector hoy? Creo que siempre hubo lectores muy voraces, muy aplicados, muy, qué sé yo, y siempre hubo gente que lee un tiempo, después lo perdés, solo que creo que es el lugar donde uno se para o desde donde uno ve las cosas, ¿no? Cómo va cambiando, pero yo creo que el panorama, más allá de las posibilidades, ¿no?, de edición son distintas. Hoy lo mismo, haces un libro, 300 ejemplares, las mismas editoriales grandes ven, decía que el surgimiento de la edición del mundo virtual y todo eso puede ayudar de momento a que no se edite en papel tantas cosas que por ahí antes se editaban que no hacían falta, ¿no? Nosotros vimos depósitos enteros de editoriales, depósitos y depósitos de papel. O sea, si va a servir, por lo menos para que no se edite tanto de manera tan desmedida, ¿no? Para cuidar un poco. Bueno, hay una frase que está en el sueltito que le entregamos a la gente, que es de un libro para mí maravilloso, de Gabriel Said, que es Los demasiados libros, ¿no?, que habla precisamente de eso, ¿no?, esa especie de infierno de la hiperpublicación de todo, cuando nadie puede leer ese todo, no hay lector posible para esa totalidad. Pero quería señalar otra cosa, Fernando, que está ligada a estas transformaciones, que yo no sé si la gente, los aquí presentes y la gente que va a ver después esta charla seguramente en YouTube, justamente en las redes, claro. Sabe que cómo ha sido esa transformación. El librero, durante muchos años, tenía la posibilidad de comprar en firme los libros que a él le interesaban, porque él había diseñado un perfil para su librería que estaba orientada al libro literario, al libro más bien visual, al libro de ensayo y filosofía, o una librería que tuviera un poco de cada una de esas cosas.
y solo algunas cosas las recibía en el sistema que se llama de consignación, donde la editorial le deja una cantidad de libros por un tiempo y todos los meses le pregunta, bueno, ¿cuánto vendiste? Lo que vendió lo tiene que rendir, repone o no repone, devuelve o no devuelve. Ahora, primero por la cantidad de cosas que se editan y por que el espacio físico de la librería es limitado, prácticamente no, el librero no tiene la posibilidad, ni tiene espacio físico ni capital propio para arriesgar y comprar libros en firme y tener su propio stock. Entonces vive de la consignación y se ha convertido progresivamente cada vez más en un rehén de lo que las editoriales le consignan, porque además la editorial le consigna lo que le interesa a ella. Claro, Además que las grandes empresas editoriales, los grandes grupos, presionan sobre la librería, y esto también hay que decirlo y hay que saberlo, haceme vidriera con tal autor y entonces te hago un descuento mayor, y obviamente una pequeña editorial no puede ofrecerle esa posibilidad a los libreros, y entonces por eso es que uno pasa por las vidrieras de las librerías, salvo librerías que siguen siendo ejemplares como Norte, donde pueden poner, se pueden dar el lujo de poner en la vidriera hasta un libro mío de poesía, eventualmente, como han cometido el error de hacer hace no tanto tiempo. En general uno ve que hay Planeta, Alfaguara, Random House, y es como una especie de monólogo de 2 o 3 voces autoritarias. Acuerdos comerciales. Entonces eso también ha ido transformando. Ese librero que fue fiorentino, por decir algo, el librero que fue Pedro en la librería Lorraine, que podía decidir lo que él quería tener, y que sabía muy bien lo que tenía, o Hernández, para nombrar otro gran librero de aquí de Buenos Aires, o la gente de Prometeo, se ha ido perdiendo por una cuestión de los cambios de la economía, la concentración económica también en los grupos editoriales y el peso que eso tiene sobre. Ni hablar la otra pata del asunto, que es la presencia de los libros en los suplementos literarios. Si Planeta y Alfaguara ponen un aviso de una página todos los meses en Clarín y en Nación, ¿a qué libros va a comentar primero el suplemento literario de la Nación y de Clarín? Los libros de Planeta y de Alfaguara. Y abajo, en chiquito, cuando cabe, un librito de la editorial, no sé, Gog y Magog, o por nombrar una de estas nuevas e interesantes, o Caja Negra, no sé, por decir alguna de estas editoriales recientes de las que vos hablabas, ¿no? Sí, es así como lo cuenta Guillermo, a pesar de lo cual Todavía hay, estamos. sí, Claro. sí, se me arma el mapa en función de la librería que conozco más o menos bien. Sigue el modelo vigente que ideó Janover, que es decir, bueno, yo quiero tener libros de todo. ¿Sí? Si hay un libro del TC 2000, lo quiero. Si hay libros de jardinería, libros de crianza de niños, libros infantiles. O sea, no... Dos cuestiones, digamos. Esto no es un templo del saber de una élite, eso por un lado, y por otro lado, volviendo al rol del librero, esto no es una beca, o sea, acá se trabaja, digamos. O sea, claro. Leer, después lees en tu casa, acá vas a mirar los libros porque tenés que saber qué es lo que hay. Claro. A pesar de lo cual, históricamente, y se mantiene, hay un sector de la vidriera grande, hay 2 vidrieras, el local no es muy grande, y tiene 2 vidrieras, una que es la más grande y otra es la más pequeña. En la vidriera más grande hay un panel que no se negocia, que es todo un panel, es libros de poesía. Y lo hemos extendido ahora. Tenemos un panelito del costadito que, porque como son tantos los libros de poesía que hay, y que nos interesa mostrar además, habilitamos un segundo panel. Entonces digo, hay como una especie de ejercicio de equilibrio que requiere llevar adelante un negocio en donde no vamos a poner sí o sí en vidriera un libro que no nos gusta, digamos, porque en el caso de Norte, digamos, entiendo que otras librerías tienen otros acuerdos y bueno, no está ni bien ni mal, digamos, no. Otros objetivos y otros intereses. Exacto, pero digamos, la librería en la que yo trabajo, digamos, hace el equilibrio de tener libros que no necesariamente nos interesan, pero si uno hace la cuenta a fin de mes y dice, che, de este libro se venden 40 ejemplares en el mes y hay que tenerlo. También eso permite tener otros libros que de pronto sí hay que comprarlos porque
así como decía Guillermo, sí, la consignación es como el motor hoy de la librería, pero hay libros que no los consignan y libros que los libreros queremos tener. Entonces, bueno, vender libros de actualidad política que uno dice, la verdad, no pasa nada con esto, o sea, libros de una condición efímera inmensa, uno dice, bueno, pero está bien, los tengo que tener. Ya no lo hubiera probado, digamos. Sí, verdad. Sí. Pero Déjamelo en en esta selva, vuelvo al lector de poesía, el lector o el identikit del lector de poesía, me queda pensando en personas reales que puedo identificar en la historia de la librería y hay como dos grupos, porque uno son los los lectores que además de leer poesía escriben poesía. Y eso es como un grupo, que es el más numeroso. Lo vamos a llamar Grupo A. el grupo A. Grupo A. Lee poesía porque escribe poesía. Claro. Me lees y te leo, claro. Esa era la frase de Héctor. Decía, Exacto. todo poeta va con su librito abajo del brazo y le dice al otro, si me lees, te leo. Claro. Era así. Sigue existiendo. Existe, sí. Sí, a veces uno lo vive como una amenaza, porque uno ve venir al poeta y dice, wow, me va a enchufar su libro. Como decía Borges, y me infligió su original. Así es, y sigue funcionando así. Pero después está la lectora o el lector que solo lee poesía y que no escribe poesía, y existe también, digo, y Fernando lo conoce y Facundo lo conoce, o sea, está el lector o la lectora que bueno. Ahora, ¿está un poco en extinción esa condición o me parece a mí? Porque yo tengo una... Es como un emboscado, digamos. Alguna vez escribiré un artículo que me hará muy popular, sobre todo en las nuevas generaciones, que se titulará Ya nadie quiere ser público. En el sentido de sí, público en el sentido de espectador, de receptor. Quiere ser público en el sentido de mostrarse justamente en las redes. Todo el mundo parece convencido de que tiene algo muy importante que compartir con los demás, que probablemente a nivel familiar, afectivo, sea importante para sus madres, tíos y sobrinos ver que enhebran versos defectuosos. Pero no tenemos nosotros la responsabilidad o la culpa de esa necesidad. Y me da la sensación de que es difícil ubicarse. Había una clase media, que además tenía una gran movilidad social, que había ido por lo menos a la escuela secundaria, y estaba esto que se llamaba la cultura general. Y un tipo que era arquitecto, de todas maneras, sabía qué estaba pasando en la literatura, en el cine y en el teatro, o en las artes visuales. Hoy me parece que es un poco más difícil. Uno va a una muestra de pintura y también la mayor parte de los asistentes son aspirantes a pintores y así siguiendo. Pero me interesaba una cosa que ya tiene que ver con el oficio en sí mismo, porque interviene una cosa muy misteriosa y resbalosa que es el gusto. Y donde a veces uno se sorprende cómo no funciona la transitividad. Yo me pongo a hablar con ustedes y digo, che, ¿les gusta fulano? Sí, este poeta, sí, maravilloso. Y yo creo que hay otro poeta u otra poeta que si te gusta fulano te tiene que gustar casi seguro, porque a mí me gustan porque les encuentro una relación. Y ustedes dicen, no, fulano es horrible. ¿Cómo se lleva adelante esa mecánica con el lector que ya es un cliente, digamos, de la librería que ustedes ya conocen, para seducirlos o persuadirlos de que si ya son lectores de determinado autor o autora o determinado tipo de poesía, acceda a otras? ¿Cómo se da esa estrategia? Yo creo que es un poco lo que decía Fernando, que es entender cuál es el canal. Él usó la imagen de una lectora o un lector tienen un canal y que él tiene que poder entender qué libros entran en ese canal. Más allá del género, pero pasa también en la poesía, uno puede decir, y más allá del gusto personal, decir, esta persona viene leyendo esto. Bueno, vamos a probar con esto. A veces funciona y a veces... Sí. Me han hecho más de una vez. Sí. Me han abierto ventanas que yo pensé que no existían. Yo creo que siempre el juego es
una y una. Una, insistir en lo que le viene gustando, y otra, decir, che, probá también con esto. Ahí se juega un poco la confianza que tienen esas lectoras o esos lectores Claro. con la experiencia previa. Entonces dice, che, me los está recomendando Fernando, Facundo, me lo recomienda Sandro. Bueno, dale. Y a veces vienen y dicen, che, genial lo que me recomendaste, y a veces, che, no me gustó nada. Probemos con otra cosa, pero bueno, es un poco, a veces transmitir, cuando uno está convencido de que hay un libro que es importante, que es muy bueno, y uno quiere que esa lectora o ese lector lo lean, uno va a insistir a pesar de pensar a priori que no es la clase de poesía que habitualmente la fulana o el fulano leen. Y me parece un poco eso. Claro. Yo creo que, agregando un poquito a lo que decía Guillermo antes, yo creo que hay un juego que es que la poesía parece fácil, ¿no? Y una parte de la adolescencia que uno tiene como un acercamiento y un juego, no sé si tiene que ver con la rima, con las imágenes, no sé. Y yo creo que la poesía es el comienzo o es la puerta de entrada de mucha gente que después hace otra cosa, ¿no? Hay muchos grandes tipos que hicieron otras cosas y que empezaron escribiendo poesía. Carlos Marx, por ejemplo, es el más lejano. Esto, y otros. Aurelio Castillo. También empezó escribiendo versos. El profe. No, más sí, mucha gente que empezó como escribiendo. Creo que hay algo de la poesía que permite, que tiene algo de iniciación, como que de juego para mí, ¿no? Sin embargo, es hay un lugar que después la convierte en algo muy serio, ¿no? En algo así como sagrado, ¿no? Como decía Coetzee, que es en la poesía donde la literatura ha encontrado su mayor potencia y esplendor. Pero bueno, no todo el mundo se queda en ese lugar. Yo creo que la gente que se queda en ese lugar leyendo poesía, además de leer otras cosas, llega a otro lugar, a otro estadio, ¿no? Pero después me parece que es un lugar de paso hacia muchas otras lecturas incluso, ¿no? Y es un lugar de juvenil, en cierto sentido, ¿no? Sí. Hay un juego ahí. Vos hablabas antes, citaste como metáfora de lo que te pasó, de que en estos últimos días empezaron a venir. Justo, pero sí, es que uno está más... Fragmentos a su imagen. A su imagen. Si tuvieras que convencer a un lector de leer la poesía de Lezama, que no es precisamente fácil, ¿no? ¿Por qué voy a hacer eso? No, hay una parte de la mitad del trabajo, que eso no lo puedo decir acá, es secreto, no lo digas. La hace el lector. El lector también te permite acercarle determinadas. O sea, uno lee todo lo que le gusta y va viendo, hay un diálogo en el cual vos ves que a esa persona se le puede acercar a Lezama o no, y probás. No sé si es... Cuando yo empecé a trabajar en el norte, me acuerdo que lo hablábamos en un momento, yo estaba convencido de que todo el mundo podía leer a Borges y que todo el mundo iba a disfrutar a la obra de Borges. No, después me di cuenta de que no es que todo... Sí, yo creo que sí, que todo el mundo... Sigo creyendo en algún lado que todo el mundo puede leer a Borges, pero no sé si todo el mundo lo va a disfrutar y si a todo el mundo le interesa, ¿no? Que eso también es otra cosa que hay que respetar en cierto sentido, ¿no? Y cuando hablaban de la poesía y el comercio, me acuerdo que una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza fue traer acá, decir que analogía curiosa, porque son como dos cosas que es como hablar de arte y política, ¿no? O sea, cada una en su justa medida tiene que existir porque conviven, porque el comercio es el lugar donde se venden los libros de poesía, ¿no? Y uno tiene su catálogo. Hoy en día yo trabajo para una corporación que pone sus reglas y que la poesía no es lo que más le interesa, pero bueno, yo trato de tener mi sucursal ahí de alguna manera. Ellos lo valoran, la verdad que me lo hacen saber. Tenés un catálogo distinto, la gente viene y ve otras cosas. Y yo creo que el juego es tratar de que esas dos cosas, la poesía y el comercio, ¿no?, que convivan en la medida en que se hagan la menor cantidad de daño posible, ¿no? Tratar de cuidar a ambas para que no se dañen así, porque, qué sé yo, para mí la poesía es muy importante y del comercio nos da de comer, ¿no? Y es así. No es que a los poetas no les interesa que se vendan los libros de poesía. Sí, les interesan, por ahí no es lo que más aceitado tiene. El otro día me decía una persona, ¿por qué Udeva no hace, teniendo los libros que tiene, no hace más propaganda? ¿Qué sé yo? Ese es un problema del Estado siempre.
Puede ser. Sí. Libros de las universidades mexicanas. Sí, total. Son ediciones que duermen prolijamente en los depósitos de las Claro. universidades y están en las bibliotecas Sí, públicas. bueno, mexicanas, sí, hay en cosas que Venezuela, son de biblioteca. Bueno, en su momento hubo una experiencia muy singular acá en Buenos Aires que habrá durado 5 o 6 años, que fue una librería que uno podía ir, era la librería universitaria argentina. Era una librería que reunía el catálogo de todas las editoriales de universidades nacionales. Yo trabajé ahí 3 años y de repente era muy curioso ver gente que venía, no solo a la librería, sino por ahí gente que venía de algunas provincias una vez al año para la Feria del Libro, que teníamos un stand ahí, y venía buscando un libro de poesía de algún poeta de la editorial, no sé, de la Universidad de San Luis o de la Universidad del Litoral. Y era digamos, era el lugar apropiado para, digamos, primero uno enterarse de que tenía esos títulos y hacerlo circular, y en segundo lugar para conocerlos uno, qué sé yo. Así recuerdo haber conocido la obra de Inchauspe, el poeta santafesino, gran poeta, que por primera vez lo editó íntegro una editorial universitaria que fue la de Litoral, en su momento, cuando Edgardo Russo estaba al frente antes de estar en Cuenco. Proyectos entre la UNL y Sí. la UNAER. Y la UNER editan una colección en conjunto que se llama el País del Río, el País del Sauce, una cosa así, que es como, digamos, un supuesto imaginario de que hay un país, que sería la Mesopotamia, que ha producido una literatura muy singular, lo cual es cierto. En términos políticos también podríamos decir que... Claro. La colección es bellísima. La colección es bellísima y bueno, durante varios años, 6 años, uno podía ir a esa esquina que estaba ahí en la Valle y Montevideo y, no sé, pedir la obra de poetas riojanos, poetas santafesinos, misioneros, digamos, que el problema que tienen de circulación es es la autonomía universitaria. Sí, o sea, las editoriales universitarias en ese sentido funcionan exactamente igual que las universidades. Tienen vacaciones de invierno, tienen vacaciones de verano, y no hay, digamos, un sentido comercial más elaborado más allá de cumplir con los objetivos que están en el plan editorial. Lo cual, bueno, nos priva la posibilidad a veces de conocer grandes cosas, ¿no? Ahora, Facundo, ya que mencionaste esto, habría que decir, no sé si es repetible en la actualidad, pero que hubo alguien que hizo una revolución en ese sentido, que fue Boris Spivakov. Spivakov, sí, sí. Con primero Eudeva y después el Centro Editor de América Latina. Sí, sí. Mi padre, que fue un lector tardío, que también hizo solo la primaria y después por distintos avatares, amigos, a los 20 y tantos años de él empezó a querer leer, incluso a escribir, y bueno, se vio beneficiado porque de repente tenía esos libros que se vendían, porque no era solamente que eran libros baratos, sino la revolución comercial que fue en Eudeva inventar los kioscos que estaban, Claro, estaban bueno, adentro de hospitales, por Spivakov ejemplo. decía esto de que durante 10 años prácticamente un libro fue más barato que un kilo de pan. Sí. Él lo dice en su carta de cuando renuncia a Eudeva y bueno, pasa a fundar el Centro Editor, recuerdo. Ese fue un proyecto extraordinario. No sé si hoy sería repetible. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba como editor en Alfaguara, Pacho Donner era el secretario de Cultura de Nación, y por lo tanto tenía a su cargo, entre otras cosas, momificadas por la inercia y la burocracia estatal, las ediciones culturales argentinas. Claro. Hay cosas maravillosas publicadas en ese Sí, sello, sí. pero que nadie sabe que existen siquiera, que nunca circularon. Y él hizo una propuesta que fue muy interesante, que después no prosperó por la mezquindad de las distintas editoriales, que en ese momento ya empezaban a ser grupos consolidados, que tenían más interés en venir a traer cosas y llevarse dinero que a hacer un trabajo cultural, además de un negocio, porque nadie les impide hacer un negocio, pero no olvidar que un editor además tiene una responsabilidad en ese sentido. Pero él decía, ustedes seguramente deben tener ideas, proyectos que no se animan a publicar porque no van a ser rentables, pero ustedes tienen aceitada la red comercial para vender sus libros. Y nosotros tenemos muchos proyectos que nos interesaría publicar, pero no sabemos cómo venderlos, cómo hacerlos conocer, porque nos asociamos, cada una de ustedes, decía, y estábamos ahí los de Sey Barral, yo por Alfaguara, gente que estaba por Paidós, en fin, Fondo de Cultura Económica, propongan 1 o 2 libros que querrían publicar y que no se animarían a publicar porque sería
un fracaso económico, y lo hacemos, como un plan de coediciones simultáneas. Eso no prosperó, pero bueno, tiene que ver también con la falta de voluntad a veces del Estado Sí, las o de luchas la de egos empresa que hay, privada qué sé yo. y todo lo demás, ¿no? Distribución, que eso está también planteado en el libro que les recomiendo, si lo pueden conseguir, publicado, tiene varias ediciones, el libro de Gabriel Said, Los demasiados libros. Porque, ¿cuántos ejemplares se pueden editar de un libro? Supongamos, no hablamos ya de un libro de poesía que cada vez tiene, pero digamos, de una novela, 1500 ejemplares. No alcanza esa edición, que además tiene que destinar una cantidad de libros, se le dan al autor, otra cantidad se destinan a prensa, otra cantidad son libros de favor, todas las editoriales tienen compromisos en ese sentido. Pongamos que quedan 1200 ejemplares para distribuir. Hay muchas más librerías que 1200 en todo el país. Entonces hay que decidir a qué. Y después, si la distribución se hizo mal, está el problema económico de que el librero vive pidiendo, che, tráeme más libros de Andrés Rivera, que se está vendiendo bárbaro, La Revolución del Sueño Eterno. Pero para ir a llevarle a ese librero de La Plata esos 15 ejemplares, el costo operativo del flete, yo no voy a citar la cadena del compañero aquí presente, pero en otras cadenas de ir a librerías donde el librero no me... Más, después te preguntan cuando vas a comprar, ¿te ayudó algún vendedor? Y yo siempre menciono al que me dijo simplemente dónde estaban los libros de poesía, abajo, donde reptando se llegaba al lugar. Es una que empieza con la letra Y. Y digo, bueno, qué sé yo, por ahí le dan una comisión. Le voy a decir que sí, que me ayudó él porque me dijo que estaba efectivamente ahí junto al zócalo izquierdo, la zona más húmeda y oscura de la librería. Pero en general esos libreros no tienen mucho para devolverle a uno, digamos, o para asesorarlo. Cuando uno, a veces, por supuesto, yo sé bastante de varios ejes del mundo del libro, donde me puedo arreglar solo, pero de repente por ahí quiero comprar un libro de un tema muy específico que necesito que alguien me diga, este libro es mejor que este. Claro. Yo creo que se juega una cuestión en esto del que es el mundo como supermercado, ¿no? El triunfo del supermercado. Eh, Más allá de la cantidad de libros y todo eso, yo creo que el libro se venda mucho, que existan muchas librerías, o que uno venda muchos libros, no significa que se lean muchos libros. Hay una parte del libro que es el regalito, la biblioteca personal, el coleccionismo. El libro es un artículo que se vende un montón y por eso hay cadenas. Ya Nover siempre contaba que tuvo la propuesta y más de una vez le ofrecieron y le sugirieron que, de hecho a nosotros nos sugirieron un par de veces, hacer estos sucursales, ¿no? ¿Por qué no expandía? Y él tenía la idea de que había algo que sucedía ahí en Norte que no se podía reproducir en otro lado. Por ahí en una fantasía de otra época. Y yo creo que hay algo del modo en el cual, pues yo era encargado de la barca, tenía un catálogo cuidado que era, no te digo que separaba al lado norte para nada, pero era como, era una cosa chiquitita que compartíamos clientes con Norte y habían cosas parecidas. La gente decía, yo vengo acá porque encuentro otras cosas, bueno, en fin. Sin embargo, iba a un shopping, ¿cómo se llama? Alto Palermo o cualquier otro lado donde hay librerías de estas cadenas y siempre había cola en la caja para pagar, ¿eh? Y cuando ahora en la librería donde trabajo, que es una librería Cúspide, digamos, sabemos, una de las cosas que me pasó cuando empezó a ser Cúspide en el mismo lugar, mucha gente viene, compra, qué sé yo, y cuando yo le voy a decir no, le digo, bueno, no lo tengo en esta sucursal, lo tengo en tal lado. ¿Por qué tienen sucursales? No, esto es una sucursal de Cúspide. Yo venía a la barca, yo venía acá porque siempre jugamos con eso. Y quiero decir que mucha gente que era cliente mío de la barca, además tenía cuenta en Cúspide, juntaba puntos, bueno, o sea, el lector es un tipo que va y compra allí donde haya libros, ¿no? Creo que eso es bueno. Obviamente siempre hay librerías específicas y la gente, qué sé yo, como le pasaba a Janover y que hoy nos pasa a nosotros, vienen a verte de tal lado, un tipo que yo voy a estar en Buenos Aires tal día, así que prepárame algo porque voy a pasar por ahí, por tu librería o tu boliche a comprarte alguna cosa.
Y ahí está más allá del lugar y del dónde. Siempre hay muchas librerías, porque hay mucha gente que compra libros, nada más. Y eso además es bueno, ¿no? A mí la gente me dice, no, porque no lo encuentro el libro. No, caminá por Corrientes lo vas a encontrar. En Buenos Aires se consiguen todos los libros. Sí. Todos. Facundo, hay algo que quería preguntarte que tiene que ver ya apelando a... Quería decir una pequeña cosita antes igual. Yo creo que al lector infiel del que habla él, o poliamoroso, si lo podemos llamar de esa manera, hay que fidelizarlo y eso es lo que consiguen hacer algunas, muy pocas librerías, como Norte, habiendo sido pues y parte, de alguna manera. Hubo otras librerías como por ejemplo La Libre, no sé si la conocen, que es una librería que está en San Telmo, en la calle Chacabuco, preciosa, realmente cooperativa. Ese es el capital de estas librerías de alguna manera independientes que no amontonan libros, me parece. Entonces uno, digamos, se toma el trabajo de por ahí tomarse el colectivo. Yo me acuerdo una chica que venía todos los sábados, no, yo me tomé el colectivo al Matadero, 1 hora y media, al 92 para llegar acá, y se volvía con la pila así. Felicidad nuestra y de ella. Eso es un cliente, alguien capaz de soportar el recorrido del 92. Sobre todo. Esa prueba de balas. Esa prueba de balas. Cuiden ese. No, yo iba a preguntarte algo que, uniendo, digamos, tus dos experiencias como librero y ahora trabajando en universidades, ¿qué pasa con ese lector que forman las universidades, que es el lector de apuntes, ¿no? El lector de pedacitos de libros para poder aprobar la materia? Y que lee el capítulo 3 de tal libro de Benjamin y el capítulo 1 de tal libro de Blanchot. Sí, esa es una desgracia de la universidad. Se construye, se puede reparar esa especie de lector mutilado, de lector de acachos, yo creo del que cachólogo. Cuando era estudiante nos instaban a leer libros enteros. Algunos estaban en el programa y otros no, qué sé yo, el libro de los pasajes, Iluminaciones de Benjamin. Hoy en día, digamos, hay una tendencia, primero, en general, a que los programas sean, digamos, los programas de una materia son cada vez más pequeños. Luego a dar capítulos, nunca un libro entero, y la gente ni siquiera recuerda el libro del título, el estudiante. O sea, dice, no, Juan Carlos Torre dice que, pero no sabe el nombre del libro de Juan Carlos Torre de repente. Por decir un autor que suelo dar en una materia. Provoca un cierto tipo de lectura fragmentada. Pero la paradoja es que tal vez es lo único que tal vez esa persona lee casi parecido a un libro. Porque yo a veces hago encuestas y las nuevas generaciones, por llamarlo de alguna manera, chicos ingresantes que yo recibo en la universidad que tienen 20, 21 años, no leen ni siquiera prensa digital. Entonces por ahí, digamos, la experiencia de pasar por la cursada de una materia en el ciclo básico común, que es donde yo estoy dando clases, es lo más parecido que tienen a lo que es una experiencia de lectura que podríamos tener nosotros. Claro, pero es curioso, ¿no? Porque en un ámbito donde se supone que el vehículo debería ser el libro, después, bueno, cuestiones comerciales, de tiempos, de currículas que se arman con tal o cual objetivo, hacen que sea imposible pedirle a un estudiante que se provea de libros enteros. Pero digo, ahí desaparecería ese lector-autor, digamos, que vos caracterizabas antes, que tiene el libro como fetiche, ¿no? Sí, totalmente. A mí me sale a veces el librero en clase. Sí, yo les digo, o sea, para entender bien este tema, léanse este libro entero. Hasta ahora no me he encontrado con la dicha de que alguien me diga, che, me pasé el fin de semana leyendo Breve Historia del Neoliberalismo de David Harvey y la verdad me encantó. Sí. Pero no suele pasar. Es una lectura muy fragmentada, un vicio de la universidad que... Tengo que confesar que tengo clientes jóvenes, estudiantes, algunos mandados por profesores y otros por su cuenta. No sé si tiene que ver con el lugar donde está la librería, pero sí, tengo gente que le interesa el libro, que son estudiantes que por ahí no pudieron disfrutar del libro por ahí en la facultad por cuestiones de tiempo y de consignas y todo eso, y creo que esto es un tema importante también. Yo creo que son pocos los maestros o los pedagogos que incorporan el placer por la lectura. Muchas veces no está la cuestión de la consigna, hay que cumplir hay que llegar a tal lado y eso es un trabajo. Tengo mucha gente que viene y quiere leer el libro después. Y vendo muchos libros que ellos vieron fragmentos en... ¿Tenés tal libro? Porque esto... Se llevan el libro, el Foucault, el Benjamin, Bueno, buena hora.
buena hora. No es mayoría, pero tengo varios de esos. Con lo cual, eso, creo que, bueno, jugando un poco con lo que decía Sandro, siempre hay esto, hay un poco de todo, hay un poco y un poco, ¿no? Hay gente que... Me parece cortito, digamos, sobre lo que le preguntabas a Facundo, por ahí la librera o el librero a veces vienen no a completar, porque no hay completud, digamos. O sea, si una librería... Sí, no, pensá, digamos, si hay algo de lo que da cuenta una librería es de la falta, digamos. Siempre viene el cliente y dice, ustedes tienen todo, no, todo no tenemos. No hay todo. El todo no. Claro, ustedes hicieron todo, vos tuviste, no, en esta librería encuentro todo, no. Todo es mucho. Pero sí, como que en las librerías, ya hagámoslo extensivo, se juegan a veces se juega otra idea del canon. Entonces, hay cosas que en las universidades no se dan y que en las librerías, porque los libreros o las libreras tenemos nuestros propios gustos, ponemos a circular. Digamos. No es un poeta, pero es un autor que leímos mucho y es Elías Canetti. En general no se lo da, o sea, no es texto en las universidades. Y bueno, nosotros nos dábamos el gusto de hacer circular a Canetti. Extraordinario. Ha cambiado apenas un poquito. Cambió un poco, sí. Sí. En particular, pero cuando yo cursé letras, los grandes docentes, bueno, David Viñas, para decir un nombre frente al cual me saco el sombrero imaginario que no tengo, y al que tuve la oportunidad de tratar y de editar incluso, pero David con la poesía era un legado. O sea, en realidad argentina, en literatura argentina y realidad política, prácticamente no hay un ejemplo de análisis de un poeta. No sé si para David era una pérdida de tiempo. Creo que no tenía oído para la poesía. Beatriz Arlo, de quien también fui alumno, prácticamente no daba poesía. Y eso que Beatriz era una gran lectora de poesía. Hace poco leí un ensayo extraordinario que salió en un diario de poesía sobre la poesía de Tuñón, que me hizo revisar cosas que yo tenía como ubicadas de otra manera. Pero no es lo habitual. Digamos, hay docentes como Jorge Monteleone, como Delfina Muschietti, que tal vez sí le han dado espacio a la poesía, ¿no? Pero bueno, yo quería terminar agradeciéndoles primero mucho a ustedes la generosidad, a los tres, a la atención, a la entusiasta atención de la gente aquí presente. Y por supuesto a toda la gente que hace posible este ciclo desde la biblioteca. La biblioteca es una estructura que pertenece a un Estado con todos sus pros y sus contras, pero fundamentalmente está integrada por un montón de gente que también, así como los libreros que hoy están aquí, en su mayoría está enamorada del trabajo que hace y orgullosa. La gente como Mariano aquí presente, Ramiro de sonido, Pablo de sonido, la gente de sala, la gente de prensa, la gente de dirección de cultura, etcétera. Todos hacen posible que este ciclo se haga y que después pueda ser visto en las redes. Quiero terminar con una pregunta de esas incómodas y estúpidas, pero por una curiosidad personal. La famosa pregunta que la podemos formular como la de La isla desierta o la librería que se está incendiando. ¿Cuáles serían los 3 libros que ustedes salvarían de ese incendio? 3 libros de poesía o que se llevarían a la isla desierta porque ya se han retirado, no necesitan trabajar, viven de renta seguramente por los terrenos que han comprado en el Gran Buenos Aires. De los libros de poesía. Exactamente. Sobre todo. ¿De poesía? Sí, sí. ¿Qué 3 libros de poesía se llevarían? Sí, a ver, primero desearía que no se incendie la librería. Me gusta más el ejemplo de la isla desierta, por más que es más trillado, pero prefiero la isla desierta. Es totalmente arbitrario, pero se me aparece Vallejo, mi edición, la librería es una edición cubana, mi Vallejo, digamos, después compré otra, tengo la de archivos, pero mi primer Vallejo es una edición cubana. Se me apareció Juan de Mairena, de Machado, que no es poesía, pero es como el deleite. Se me apareció, es la edición de Espasacalpe que tengo, gracias a Franco. Y arbitrariamente, pues lo que me aparece ahora, creo que llevaría a Arnaldo Calveira.
Probablemente si me preguntás lo mismo en una semana, sean otros 3 libros, lo que daría la posibilidad de, ya los leí de nuevo esto, vengo por otros 3. Sí, es mi toque que no me deja olvidarme de las cosas. Justamente, solo lo escribía como para poder totalizarlo. Me llevaría, es muy difícil elegir, pero bueno, me llevaría... hay una antología poética de Álvaro de Campos, que es para mí el heterónimo más lindo de Pessoa, una antología que fue publicada por Alianza en los años 80, que la tradujo un ¿cómo decirle? Lusitanólogo, lusólogo, o sea, un especialista en Portugal, que no era Antonio Tabucchi, pero bueno, se le asemejaba, se llamaba José Antonio Jardent. Creo que hizo una de las mejores traducciones de Campos, había así por haber. A mí personalmente, con todo respeto a las traducciones de Ángel Crespo, por ejemplo, no me gustan. Son preciosas, pero no esta... me gustan. Ah, ¿no te gustan? A mí no me gustan. Ok, bueno. Comparto la traducción que vos decís. La de Jardent es impresionante, Sí. Solo sobre Álvaro de Campos. Después, sí, las coplas a la muerte de su padre me las llevaría a la tumba, básicamente. Y después, y específicamente las ediciones que tengo me llevaría, no otras. La edición de MC de los poemas de 1923 a 1953 de Borges. Eso es mi canon. ¿Fernando? Qué difícil. Ahora, ya la semana que viene, como decía él, esta semana te vas a la isla. Yo llevaría, es casi llevaría a la isla de fin de semana. Claro, en este caso elijo 3 obras poéticas completas, que las tengo en los libros. Así. Ya empieza a hacer trampas. Porque es un libro. Claro, son como 10 libros, ya te mete 15. No, está bien. Tiene derecho. Es Martí, Borges y Lorca llevaría. Pensaba llevar a César Vallejo, pero seguramente la isla donde esté Sandro va a estar, va a estar cerca de la mía. En algún momento vamos a canjear. Claro. Llevaría a César Vallejo, pero si son 3... Es interesante porque no había dado datos en esa dirección en su presentación autobiográfica, Sandro, pero ustedes dos reafirmaron de alguna manera en los libros que eligieron, los libros que los marcaron cuando empezaron a leer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a la por favor. La verdad que es un honor. Los esperamos la semana que viene, así nomás de puro viciosos que somos, seguimos ya inmediatamente la semana que viene. Vamos a hacer un hermoso homenaje a un poeta extraordinario que fue Julio Guassi. Van a participar Lautaro Ortiz, compañero de trabajo de aquí de esta casa, Sebastián Lazo, un librero que fue mítico y ahora ya no trabaja como librero, Abel Langer, que fue el librero de la Facultad de Filosofía y Letras cuando estaba en la calle Viamonte, y después cuando se mudaron a Independencia puso una librería a la vuelta, que en esa librería, por ejemplo, se presentó Gotán de Hellman, y en esa presentación participó Julio Guassi leyendo poemas de Hellman. Y como broche va a estar Alejandro Guyot, que es un gran cantor de tangos, que tiene su propio grupo, que va a interpretar como cierre un hermoso tango que se llama San Pedro y San Pablo, que se refiere al ritual de las fogatas que había para esa festividad aquí en Buenos Aires, que es de Julio Guassi y que tiene música de Ismael Spitalnik y grabaciones prestigiosísimas como una de Troilo y Goyeneche. Así que va a ser un hermoso programa para quienes puedan acercarse. Los esperamos el miércoles que viene. Gracias.